Hola, hola, ¿qué tal, amados? En este momento decido que sea el Espíritu Santo de Dios y no yo. Bienvenidos a mi nuevo canal de YouTube. Este es el primer video que hago. Nunca antes pensé que esta fuera la temática que iba a utilizar. Recuerdo mucho que en otro momento yo quería ser youtuber y quería hablar de temas graciosos y temas que estuvieran focalizados desde el ego. Quería hacer muchas cosas que veía a mi alrededor y que pensaba que eso era lo que me iba a llenar y me iba a llenar de plenitud y de alegría. Y esta vez estoy acá eh, porque quiero compartirles más que un conocimiento, más que una teoría, es la práctica, es la experiencia de poder vivir desde una paz que no pude haber alcanzado de otra manera. Y específicamente en este primer vídeo quiero hablarles acerca de ese primer encuentro con un curso de milagros. Un curso de milagros es una guía de autoestudio que apareció de una manera que no me lo esperaba. Y hay que destacar que hay una manera muy particular en la que llega el curso de milagros a las personas que tenemos la oportunidad de poder estudiarlo. Y quiero hablar acerca de cómo fue ese primer encuentro con el curso y quiero contarles que la manera en que llegó fue la siguiente. Para el 2017 yo me la pasaba con un grupo de amigos donde nos reuníamos para poder meditar, encontrarnos para hacer lecturas, para hacer meditaciones, para hacer rituales que nos llenaran de paz, de tranquilidad y de armonía. Y eran esos momentos donde nos encontrábamos para celebrar la amistad, el vínculo. Era un espacio muy bonito. Y recuerdo mucho que Natalia Garcés, una de las integrantes del grupo, propuso que estudiáramos un curso de milagros juntos. Y pues casi todos hicimos caso a esa propuesta porque ella había dicho que era una experiencia maravillosa, que un grupo de amigas de ellas estaban haciendo un curso de milagros. Y así fue como yo me atreví a comprar el libro, este libro. Este libro que ya está quedando sin letras. Este fue el libro que compré en Panamericana, una librería aquí en Bogotá, en Colombia, muy conocida porque venden muchos libros y tienen muchas editoriales, en fin. Ahí lo compré. Ella al día siguiente compartió como las lecciones, era un grupo de WhatsApp donde ella compartía como la lección del día. Total era que yo no vi esa lección, había unos audios, yo no los escuchaba. Total fue que el grupo se fue desintegrando poco a poco, quedamos cada quien con el curso. Y algún día a mí se me dio por abrirlo, ¿sabes? Yo comencé a abrirlo y comencé a leer las primeras páginas y yo no entendía absolutamente nada. Yo decía, pero ¿cómo así? Eh, yo recuerdo que comencé a leerlo y yo no entendía nada. O sea, pareciese que fuese otro idioma el que estuviera leyendo porque no entendía. O sea, no lograba comprender lo que estaba diciendo el curso y me dio como incomodidad y lo cerré y simplemente lo dejé ahí. Pasó un tiempo, pasaron varios años y sin embargo siempre el libro estuvo en la estantería de libros puesto ahí nuevecito. eh, y en el 2020 yo estaba aquí en Bogotá. Eso fue el principio de la pandemia. Yo comencé a tener unos episodios de unos ataques de pánicos que no entendía. Yo, por ejemplo, me montaba en el autobús y yo me desmayaba y tenía miedo de estar en la calle. Empecé a experimentar el miedo de muchas maneras. Sentía que cuando estaba llegando a la casa quería correr para poder sentirme a salvo en la casa o en el lugar donde estaba viviendo. En fin, fueron apareciendo muchas cosas y yo recuerdo mucho que eso fue pasando
y volvía y me desmayaba y volvía, tenía como un pánico a salir a la calle, me daba mucho miedo a la gente, el salir al exterior. Eso fue como una crisis toda extraña. Y tomé la decisión de la mano del Espíritu, que yo siempre pienso que el Espíritu Santo de Dios se vale de cualquier creencia para poder hacer de que uno caiga en cuenta y que uno escuche la voz. Yo recuerdo que yo me fui a hacer una meditación a un parque y yo quería tomar una decisión. Yo estaba confundido y yo fui a pedir guía a través de una meditación. Y recuerdo que el Espíritu Santo, Carlos, me reveló en forma de un video, de imágenes que me llegaron a la mente. Y la decisión era que me fuera para la costa. Esa decisión me dio mucha paz porque ese mismo diálogo que tenía con esa parte divina me decía que lo mejor era que me fuera para la costa, que viera cómo estaba pasando, ocurriéndose las cosas aquí en el momento. Y así fue, en paz tomé esa decisión de la mano del Espíritu y así fue que me fui para la costa. Al llegar a la costa, yo siempre tenía la costumbre de llegar a casa de mi abuela paterna, que ha sido como una mamá y un papá para mí, y siempre me quedaba en casa de ella. Cuando yo ya voy viajando para allá, hablo con mi papá por teléfono y le digo que ya voy viajando y me dice que no llegue en casa de mamá porque ya probablemente tenga el virus. Y yo, ¿cómo así? Tal fue que yo solucioné y hablé con mi papá para ver si me podía quedar en casa de él y me quedé en su casa. Cuando llegué allá a casa de papá, pasaron como 2 días. Efectivamente mi abuela tenía el virus, la llevaron de urgencias para el hospital y el pronóstico de su salud no era favorable y la metieron a cuidados intensivos, la intubaron y todo eso. Y yo empecé a somatizar, empecé a verme de frente con ese miedo a la muerte, que lo proyecté en ella, y ese miedo a que se muriera, el apego, muchas cosas aparecieron. Y yo recuerdo que comencé a somatizar cosas, comencé a somatizar que no podía respirar bien, que sentía que me estaba ahogando, que no podía tragar cuando comía mis alimentos, que no podía respirar bien. Y fue así. Empecé a buscar los recursos o las herramientas que yo tenía a mi disposición en ese entonces y comencé a hacer meditaciones, comencé a recurrir a los arcángeles, meditaciones con el arcángel Gabriel, con el arcángel Rafael, porque yo en un tiempo yo estuve muy de cerca con los arcángeles y vi que me ayudaban y que estaban conmigo ahí. Y nunca he dudado de su asistencia, ¿saben? Sino que yo lo que entiendo en este momento es que yo tenía que ver más allá, ir más allá. Porque si bien los arcángeles son una guía, siempre he dicho que para mí el espíritu busca cualquier modo para uno poderse acercar a él. Y los arcángeles de pronto ya habían cumplido un ciclo en ese momento en mi sistema de creencias. Yo tenía que ver más allá de eso. Y también me estaba buscando los maestros ascendidos y todo ese tipo de herramientas. Y yo me di cuenta que nada me funcionaba. Pues yo tenía el curso. El día que yo tomé la decisión de irme para la costa, lo primero que agarré fue este libro. Y algo dentro de mí me decía, este es el momento para hacer un curso de milagros. Y yo en la medida que hacía estas meditaciones, estos retiros, de poder conectar con esa sanidad, porque yo quería dejar de sentir ese temor, ese miedo a la muerte. Recuerdo que nada de eso me funcionó y yo comencé a leer el texto. Comencé a leer el texto y pude darme cuenta que en la medida que leía el texto sentía más miedo, pero en la medida que sentía miedo también experimentaba paz. Sentí que cuando estaba leyendo el curso había algo que me decía como que deja, pero había algo dentro de mí que me decía sigue. Y yo seguía. Y yo no les puedo explicar a ustedes cómo se dio, pero en la medida que yo iba leyendo el curso, el texto, en esa misma manera yo iba sanando ese miedo. Yo creo que una parte de mí iba reconociendo esto que estaba acá en el libro, en el texto. Hay una verdad y esta guía la tiene. ¿Y yo por qué digo que es la verdad? Porque solo la verdad nos va a ayudar a librarnos de lo que más tememos.
Y esa verdad, cuando fue ingresando a mi mente, cuando yo fui leyendo, cuando fui dejando entrar y dejando que mi mente fuese receptiva a esta información, en esa misma medida yo sentía que me estaba sintiendo mejor y mejor. Claro que fue paulatino. Otra anécdota referente al curso de milagros es que yo me atreví a hacer algo que también me está dando miedo. Me está dando miedo montarme en los aviones porque me sentí que me iba a dar claustrofobia, porque todo el mundo con las caretas esas puestas encima, y yo sentí que me iba a ahogar. O sea, yo tenía un ataque súper horrible de pánico. Y yo recuerdo que me llevé el libro y lo leí en todo el vuelo. Y también me sentí a salvo. Lo vi como una herramienta en ese momento que me ayudó. Me ayudó a sentirme bien, me ayudó a sanarme, me ayudó a afrontar eso. Y de esta manera fue como empecé a estudiar las enseñanzas de un curso de milagros. Después me metí a buscar otras personas que estaban haciendo un curso de milagros. Conocí a Silvia Corso, que fue una periodista de noticias aquí en Colombia, y la estuve escuchando a ella. Ella hablaba de cosas que yo sentía que necesitaba saber. Y ella recomendó que leyéramos un libro que se llama Una introducción básica a un curso de milagros, de Kenny Wapnick. Y yo hice caso y dije, hay cosas que no entiendo del libro, hay cosas terminología que no entiendo, la expiación, y otros conceptos que yo no entendía, el ego, por ejemplo. Y yo me leí el libro La introducción básica a un curso de milagros, y cuando me lo terminé de leer, yo decía, wow, es impresionante. Bueno, yo aprendí, me formé como psicólogo profesional y no había leído algo de esa forma, cómo lo entendía, cómo estaba descrito, la dinámica del ego, cómo funcionaba, cómo nos relacionábamos, desde dónde nos relacionábamos, si es de la carencia, si es de lo sano, si es del problema, en fin. Yo sentí que comencé a acceder a un mundo de posibilidades donde yo no veía. Y ahí comenzó todo. Me fui también a las lecciones después. Y cuando empecé el curso, lo comencé a leer de la mano del Espíritu y me encomendé a Él. Hay una parte del texto donde dice, o creo que fue el libro de Kenny, que decía que el único maestro estaba en nosotros. Podía ser Jesús, el mismo Dios, o el Padre, o el Espíritu Santo. Y nombraba que uno podía imaginarse de la mano de Él para uno poder aprender y comprender y avanzar con el curso. Y ese fue el voto que yo quise hacer. Yo dije, yo me entrego. Y yo me quiero entregar al Espíritu Santo, a esa guía divina en mí, a ese maestro, para que me lleve de la mano a hacer el curso. Y de esa manera yo me he atrevido a hacer el curso de milagro, de la mano del Espíritu Santo de Dios, de Jesús, que también veo que está con nosotros, y de nuestro Padre Dios. Y yo no puedo terminar este video sin contarles que en la medida que yo fui estudiando el curso, me di cuenta de muchas cosas que antes no había visto. Ejemplo, yo antes creía que había perdonado la herida con papá, con mamá y con ciertas figuras importantes que hacían mella en mi pasado y que lo venía trayendo al presente. Y fue tan perfecto porque volví a la costa, estuve con papá, estuve con mamá. Cuando estuve con papá me di cuenta que el niño interior estaba afectado, estaba herido, y el curso, no sé de qué manera me ayudó. El Espíritu me ayudó a darme cuenta de cómo yo estaba operando y comencé a poner en práctica el perdón. Yo no sé por dónde me guió, yo no sé qué hizo, pero en la medida yo fui experimentando esa paz, esa tranquilidad, esa calma, como esa renuncia a ese rol de víctima, esa renuncia al yo herido, al resentido. Y pude verlo de otra manera. Cuando llegué a casa de mamá, también ella llegó de Panamá, estuvimos comprando juntos y también apareció el niño resentido, el niño que sentía envidia, el niño que se sentía
menos. Y lo vi y yo me agarraba de la oración y le decía, Espíritu Santo, ayúdame a ver esto como tú lo ves. Y ya había empezado a hacer las prácticas, las lecciones. Y yo me metí de una manera al curso que yo no les puedo explicar. Que ni en mi colegio me destaqué por ser buen estudiante, ni en la universidad tampoco. Con el curso fue tan diferente, ha sido tan diferente, porque estando en casa de mamá, yo me despertaba a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y eran las 10 de la mañana y yo estaba con el curso, estudiando, leyéndolo, no entendía, volvía a repetir y leía, y me enganchaba ahí. Mientras todos dormían, yo recuerdo estar con la luz encendida del comedor, con el computador y con el libro en la mano, escribiendo lo que aprendía, leyendo el libro, porque me sentí que fue un refugio el curso, porque sentía que me sanaba, que me hacía bien. Yo decía, wow, es que esto realmente me está haciendo bien a mi vida y siento que estoy aprendiendo a ver las cosas de otra manera. Esta aparente realidad que estoy viviendo, que a veces me incomodaba o que yo decía, pero yo no puedo vivir en estas condiciones, pero ¿cómo así? O sea, yo comencé a ver eso de otra manera y comencé a aprender a cuestionar las cosas que antes había creído como verdad. Y de esta manera yo empecé a ver cosas que yo antes no veía. Empecé a sanar mi mente, a corregirlas con las lecciones, porque con las lecciones uno también sana. El curso de milagros es una herramienta para aprender a perdonar con Dios. Y cuando uno hace los ejercicios a conciencia, y como lo indica, uno va viendo que en el día a día, cada lección te muestra una oportunidad para que tú te des cuenta que estás en el error y que puedes sanar y corregir tu mente a través de la lección que tienes ese día. Y yo me fui dando de cuenta de esta metodología. Yo dije, wow, esto es impresionante porque tengo una lección para aprender, pero me muestra el error que debo corregir y con la lección que aprendo, como que deshago esto que yo creía. Y así fue. Así fue como me fui dando cuenta que funcionaba todo esto. Yo decía, wow, esto me parece fantástico. Y solo recuerdo eso, recuerdo que pasaron cosas extraordinarias, momentos increíbles. Yo solo tengo gratitud. Siento como si estuviese como un gozo que no sé cómo describirlo, una alegría, un júbilo, una añoranza también de estar en la realidad. Y me ha gustado todo esto porque he aprendido a cuestionar las cosas que yo antes me permití creer como reales. Y pasaron cosas extraordinarias con el curso, siguen pasando cosas extraordinarias. Recuerdo que me entregué mucho a la voluntad de Dios, he aprendido a tomar decisiones de la mano del Espíritu Santo, porque se me vienen muchas cosas ahorita en la mente de lo que me ha pasado con el curso, y también quiero mencionar una de ellas fue cuando yo estaba allá. Yo le decía a él, porque yo aprendí que donde yo estaba, él estaba conmigo, que yo no tenía nada que temer. Y yo le decía que yo estaba listo para irme para donde él me dijera. Y fue así como se me dio la oportunidad, que no dudo que fue él, para yo regresar a Bogotá. Y yo le decía a él, para donde tú me mandes yo voy. Y yo comencé a armar la maleta, y se me dio la oportunidad de grabar un comercial aquí en Bogotá. Yo dije, esta es la oportunidad. No tenía para dónde venir, a dónde quedarme. Encontré dónde quedarme. Me alojé unos días con esa persona que me recibió. Y ahí empecé de nuevo. Cuando llegué aquí a Bogotá, de nuevo en el 2021, en noviembre, grabé el comercial, empecé a estudiar la psicoterapia con José Luis Molina. Y yo siento que lo que fue noviembre, diciembre, enero fueron 3 meses que aún me sirvieron para profundizar mucho más con esto de la psicoterapia, con esto de aprender a conocer el perdón de Dios guiado que enseña José Luis, que ha aprendido él. Y ha sido una herramienta maravillosa, porque me he dado cuenta que en la medida que yo sano, que corrijo mi mente de todas las ideas equivocadas, de todos los decretos que he visto,
como reales en mi vida, en esa misma manera comienzo a ver otro mundo, comienzo como a desbloquear muchas áreas de mi vida que estaban bloqueadas. Y aquí voy, aquí estoy, contento, feliz, muy agradecido de la mano del Espíritu. Y aquí decidido hacer este video, no importa cómo quede, no importa todo ese tipo de expectativas que a veces uno quiere, ¿no? Porque yo decía, no, yo quiero hacer un video donde tenga una buena intro, donde tenga efectos chéveres, pero no lo quiero hacer de esa forma. Quiero hacerlo así tal cual como está, como se da, como es, y listo. Creo que ya es el momento de poder replicar esto, es el momento de compartir esta bonita experiencia con el curso de milagros, y me alegra mucho poder hacerlo, porque una parte de mí ya estaba con ganas de poder compartir la dicha y la alegría que nos da la herramienta de un curso de milagros cuando empezamos a sanar de la mano del Espíritu, cuando empezamos a corregir las ideas equivocadas en nuestras mentes. Y esto es una experiencia, más que ponerse a leer un libro, es la práctica. Y en la práctica del perdón es donde vamos a tener la oportunidad de poder conocer el milagro, vivir el milagro. El curso dice que no sabemos qué es un milagro, pero a mí se me asemeja que el milagro es la paz que llega cuando se deshace en mi mente una creencia que me daba miedo, terror, o rabia, o resentimiento. Para mí eso es un milagro, y con eso me quedo. Y bueno, quiero terminar este video diciéndote que me puedes llamar como tú quieras, me puedes llamar por tu nombre,